a pasar a presentarnos Ezequiel Ruiz Mateos, que no requiere presentación, evidentemente, pero bueno, para los que no sepáis, viene del IBIS, del Instituto de Biomedicina de Sevilla, /CSIC, /Hospital Virgen del Rocío. Cuando quieras, Ezequiel, gracias. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a la organización por la invitación a esta mesa redonda. Entonces yo os voy a contar cómo intentar inmunomodular y aumentar la respuesta celular. ¿Cuál es el objetivo de una respuesta celular efectiva? Pues idealmente erradicar el virus, cosa que hasta el momento no ha sido posible, salvo por ciertos procedimientos específicos, pero lo que queremos conseguir en definitiva es un control de la carga viral sin la progresión en el individuo. Este modelo lo tenemos y esto es lo que consiguen los controladores de élite. Los controladores, como sabéis, se caracterizan por tener un mayor control de la replicación por CD4 autólogos. Su CD8 específico tiene una mayor capacidad proliferativa, una mayor polifuncionalidad y una menor expresión de checkpoints inmunológicos. Sin embargo, a lo largo de estos años hemos visto cómo este fenotipo de controlador es heterogéneo, así que podemos dividir los controladores en controladores transitorios que eventualmente van a perder el control de la carga viral, y nos debemos de fijar en los controladores persistentes como un buen modelo de respuesta T. De hecho, aquí podéis ver en trabajos antiguos vimos cómo los controladores persistentes tenían mayor magnitud de la respuesta VIH específica que los controladores transitorios, en rojo, un año antes de perder el control. Además, esta respuesta tenía más calidad, de manera que los controladores persistentes tenían mayor polifuncionalidad en esta respuesta con respecto a los controladores transitorios. Además, estamos viendo cómo estos controladores persistentes tienen un reservorio más pequeño, con un menor nivel de provirus intactos, y además estos provirus intactos, en el caso de que cuando los detectamos aquí en estos círculos, están integrados en unos sitios donde su transcripción es difícil, ricos en heterocromatina, como dedos de zinc o zonas de regiones centroméricas, donde el virus parece no poder replicarse, a diferencia de los controladores transitorios, donde los provirus intactos, aquí con estos representados por el círculo, pues se encuentran en genes donde se puede replicar. Por lo tanto, pensamos que el controlador persistente es un buen modelo para estudiar la respuesta T. Además, quiero aquí describiros cómo el metabolismo celular pues, puede estar muy implicado en esta mejora de la respuesta, en una característica importante en esta respuesta. Aquí en el pasado vimos también cómo en plasma hicimos análisis metabolómico y vimos cómo los controladores transitorios pues, tenían aumentado lo que eran niveles de metabolito que estaban asociados con un aumento en la glicolisis aeróbica, asociado con una disfunción mitocondrial, un mayor estrés oxidativo y, en definitiva, lo que se conoce como un efecto Barbour o mayor dependencia de glucosa. ¿Por qué os cuento esto? Porque vimos también cómo estos niveles de metabolito que se encontraban aumentados en los controladores transitorios, como son el piruvato o el ácido alfa-cetoglutárico, pues se correlacionaban de manera muy fina con la magnitud de la respuesta T en estos individuos. De hecho, la plasticidad metabólica se está viendo como es fundamental en aumentar, en tener una respuesta T efectiva. Aquí podéis ver la expresión de TCF1, que es un factor de transcripción que se ha asociado a mayor plasticidad metabólica, y cómo se ve que es superior en los controladores con respecto a individuos tratados y con respecto a individuos virémicos. Entonces, lo que suponemos es que este modelo de respuesta efectiva se caracteriza por una mayor expresión de TCF1, esto induce una mayor polifuncionalidad, una mayor capacidad proliferativa y una mayor plasticidad metabólica, y también un mayor renovamiento de estas células VIH específica a través también de la interleuquina de cadena gamma como interleuquina 7, interleuquina 15 y una menor apoptosis, mientras que las células de sujetos, una respuesta de poca calidad se caracteriza por un mayor consumo, un metabolismo más acelerado dependiente de glucosa. Esto es lo que estudió Asier Saezirion en este trabajo, donde podemos ver que reprogramando la célula para conseguir, entre otras cosas, que aumente la expresión de TCF1 con inhibidores de GSK3. Aquí podemos ver cómo, haciendo un cocultivo de CD8, podemos ver el número de células GAP positivas en el control, o sea, sin este inhibidor, y podemos ver cómo con el inhibidor pues, se disminuye las células positivas gracias al aumento de TCF1, y aquí podéis ver cómo la capacidad de inhibición pues, era superior, disminuyendo también los
los marcadores de checkpoint inmunológico y marcadores de activación como migración a ganglio en esta célula VIH específica. Por lo tanto, aquí podéis ver un primer ejemplo de cómo se puede reprogramar la respuesta celular, intentando convertir células de sujetos que no son controladores con el perfil que debe de tener una respuesta específica de un sujeto controlador. ¿Cuál es el obstáculo para conseguir esta respuesta VIH específica? Pues principalmente la persistencia o latencia del virus en las células CD4. Entonces, tradicionalmente esto se ha asociado a mecanismos de modificación del DNA a nivel epigenético que disminuye la transcripción viral, y actualmente existe la corriente de pensar también de mecanismos que están asociados a esta persistencia de la latencia. Concretamente, se acaba de publicar este artículo donde parece que existe un efecto no citolítico, de los linfocitos CD8 que lo que aumentan es la persistencia, disminuyen la replicación, la expresión del virus en linfocitos CD4, y esto convierten al CD4 en una célula quiescente, y esto hace que se perpetúe la persistencia en esta célula y sea un mecanismo de resistencia a la eliminación por parte de los linfocitos CD8. Como digo, es un mecanismo no citolítico, pero que requiere el contacto célula-célula, es independiente de AMHC de clase 1 y es reversible una vez que elimina los CD8. ¿Qué se puede hacer para conseguir una respuesta celular efectiva? Nosotros, por ejemplo, lo que hemos trabajado durante todos estos años es intentar manipular la respuesta inmunitaria innata para conseguir aumentar la respuesta T. Aquí nosotros hemos estado trabajando mucho en las células plasmocitoides dendríticas. Estas células suponen menos del 1% de los linfocitos de sangre periférica, expresan TLR7 y TLR9, que detectan los patrones asociados a virus y bacterias respectivamente. Esto consigue una activación de la PDC muy potente y hace que produzcan mucha cantidad de interferón. Este interferón funciona activando otros tipos celulares, como por ejemplo las células dendríticas convencionales, que a través de la vía Zigan-STING pues pueden activar también la presentación a células CD4, CD8, facilitando una respuesta VIH específica. De esto nos hablará un poco Enrique posteriormente, y no voy a entrar en esta vía. Pero a su vez esta célula plasmocitoide pues puede presentar antígenos a CD4 y CD8, y es lo que nosotros nos hemos estado centrando. Lo primero que vimos era que la PDC tenía una capacidad antiviral per se. Entonces, cocultivando estas PDCs con células VIH infectadas, pudimos ver cómo las PDC de los controladores eran capaces de inhibir a mayor nivel que sujetos virémicos con viremia libre el VIH. Y esto era revertido por la utilización de agonistas de TLR, en este caso un CPG, un agonista de Toll-like de receptor 9, que era capaz de revertir esa capacidad de inhibición en los sujetos virémicos. Por lo tanto, esto abría la puerta al uso de TLRs, de los agonistas de TLR, para modular la PDC. A continuación seguimos trabajamos en el modelo de virus C, también hemos estado trabajando en el modelo de VIH. Mediante cocultivos mediante aislamiento de las PDC podemos estimularla con distintos estímulos. Por ejemplo, aquí tenéis sin estimular, con un virus VIH modificado, con agonistas de TLR9, CpG tipo A, CpG tipo C, o con agonistas de TLR7, como es S9620, que ya se está utilizando en clínica, como ahora veréis, que es besatolimod. Con esto analizamos distintos perfiles de expresión génica, de inmunofenotipo y de citoquinas, y después vimos cómo estas PDCs pues inducían la respuesta VIH específica mediante incubación con péptidos de GAC. Aquí podéis ver cómo la estimulación por parte de estos agonistas de TLR es muy eficiente. Aquí podéis ver, por ejemplo, la expresión de CCR7. Estos son individuos virémicos, o sea, con carga viral libre, aquí en azul, y podéis ver cómo el GS9620 pues aumenta bastante la expresión de CCR7. Esto también lo hicimos en distintos fenotipos de progresión. Aquí en morado tenéis individuos tratados pero que no recuperan los CD4, son discordantes inmunológicos, y podéis ver cómo también se aumenta en las PDC bastante la expresión de CCR7. Aquí tenéis individuos tratados pero que recuperan los CD4 por encima de 500, y veis cómo también aumenta la expresión de CCR7, sujetos controladores y individuos no VIH.
Entonces podéis ver cómo conseguimos transformar la PDC de un sujeto con discordante inmunológico tras el tratamiento como a los niveles de un controlador. Al igual que en esta molécula, pues analizamos otras moléculas de activación como CD86. Aquí podéis ver el mismo efecto, como sobre todo con la estimulación con CPG de tipo C y el agonista de TLR7 besatolimod, pues conseguimos aumentar la activación de las PDCs y también de manera importante la expresión, por ejemplo, de TNF, que tiene su importancia como activador de la latencia, como sabéis. También esto se repetía, si lo analizamos a nivel de expresión génica, podéis ver como los sujetos en naranja, recuerdo, tratados pues con GS9620, la expresión de interferón alfa pues se parecía mucho a lo de los sujetos controladores. También se vio un aumento en este regulador de la producción de interferón como IRF7 y también, de nuevo, TNF-alfa en este caso medido por ARN. Esta estimulación, como digo, también podíamos ver la inducción de respuesta VIH específica. Aquí podéis ver células memorias inducidas a través de la estimulación de las PDC, por los estímulos anteriormente mencionados, en los distintos grupos. Y podéis ver cómo conseguimos que una respuesta CD8 VIH específica de un sujeto controlador, de un sujeto no controlador, en este caso un virémico, y un sujeto tratado, pues se parezca bastante a lo que es un sujeto controlador. De hecho, no existe diferencia en la polifuncionalidad entre los sujetos tratados, aquí denotados como IR, que recuperan los CD4, como con los sujetos controladores. También estamos estudiando el papel de la PDC en tejido y como modelo para intentar aumentar esta respuesta T específica. Lo que vimos fue que los niveles de PDC se correlacionaban inversamente con la viremia plasmática y por experimentos de citometría en ganglio linfático de estos disgregados, de estos individuos virémicos, pudimos ver cómo parecía que existía una interacción entre las PDC, las células dendríticas CD141 y los linfocitos CD8. Estas células somos capaces de detectarlas en el ganglio por inmunofluorescencia y podemos ver cómo estas células interaccionan entre sí, efectivamente. Aquí veis una interacción triple entre los CD8, CD141 y las PDC. Y podemos calcular la distancia de estas células al centro germinal. Además podemos ver la cantidad de P24 que existe en el ganglio. Vemos cómo esta cantidad de P24 en ganglio se asocia con la viremia. Y de manera interesante cómo esta interacción entre la CD8 y en este caso CD8 y PDC y la distancia al folículo se correlaciona inversamente con los niveles de viremia y con los niveles de P24. Además podemos hacer cocultivo con estas células y ver la capacidad antígeno específica de los distintos conjugados en cocultivo y podemos ver cómo se aumenta la respuesta antígeno específica y esto pues es superior en aquellas condiciones donde incluimos los agonistas TLR con la importancia terapéutica que esto supone, además aumentando la polifuncionalidad en las condiciones donde tenemos esta combinación de los CD8 con las células dendríticas. Como digo, esto ya se está utilizando en humanos. Aquí tenéis un sujetos que son controladores virémicos, entonces se dio besatolimod en dosis creciente frente a placebo, después se hizo interrupción del tratamiento y se vio como un efecto modesto en una disminución del set point de la carga viral tras la interrupción y un mayor tiempo a alcanzar más de 200 copias y de manera interesante se vio cómo disminuía la cantidad de provirus intactos. También se está utilizando los agonistas de TLR9, en esto no voy a entrar por falta de tiempo, pero se acaba de publicar un paper que va a comentar Julia García Prado mañana en la sesión Lo Mejor del Año y también en el Club Bibliográfico de GESIDA pues se están comentando estas aproximaciones. Estos agonistas de TLR están resultando eficaces también en combinación. Aquí podéis ver con vacuna en vector ADN, MVA y con BNAbs. Entonces, estos son trabajos de Dan Baruch que se empezaron ya hace años y aquí podéis ver este último, donde esta triple combinación pues consigue que en modelo de simio tras la interrupción el 70% de los individuos lleguen a 168 días tras interrupción con carga viral indetectable comparado con la doble combinación entre besatolimod y la vacuna o los BNAbs. Los BNAbs, pues como sabéis, son muy interesantes y están consiguiendo resultados muy prometedores. Aquí tenéis esta estrategia en este ensayo clínico en humanos, donde se dio, era de 4 brazos con tratamiento antirretroviral,
con BNAbs, con un agente reactivador de la latencia, romidesina, con la triple combinación. Se dieron al inicio del tratamiento y se interrumpieron opcionalmente los individuos un año después. Entonces, lo que quiero aquí hacer llamar la atención es que como el grupo azul, que es el grupo que se trató con los BNAbs, pues podéis ver cómo aumenta, es otra forma de aumentar la respuesta virus específica, independientemente de si eran sensibles o no, aunque había mayor magnitud en los que tenían mayor densidad, e independientemente de que si tenían o no el agente reactivador de la latencia. De hecho, el tanto por ciento de individuos que permanecían sin tratamiento tras la interrupción eran superior en aquellos sujetos que tenían mayor respuesta VIH específica, medida por la producción de interferón. Incluso hay un individuo que lleva más de 4 años controlando. Importante también las vacunas. Aquí tenéis un ejemplo de nuestros compañeros de Irshi Caixa en este ensayo clínico ALIX2, donde tienen distintos vectores en 2 pautas de tratamiento consecutivas espaciadas en el tiempo, con DNA, MVA, con chimpadeno y con MVA, y después interrupción de 24 semanas y con un inmunógeno optimizado a partir de controladores de élite. Entonces podéis ver cómo la magnitud de la respuesta es muy superior en los sujetos vacunados, también la amplitud de la respuesta, aquí podéis ver entre el grupo azul placebo y el grupo vacunado, la calidad de la respuesta tanto en CD4 en CD8 por la producción de interferón gamma y la combinación de interferón gamma y granzima, sobre todo en los CD8. Además, aunque ninguno de los sujetos controló, sí que es verdad que la magnitud de la respuesta se asoció de manera directa con el tiempo en que estos sujetos estaban sin tratamiento y de manera inversa con los niveles de viremia. De hecho, en aquellos sujetos en los que se excluyeron los HLA protectores, pues existía una mayor proporción de sujetos que se quedaban sin tratamiento, que permanecían sin, mayor proporción de los sujetos que seguían controlando tras la interrupción del tratamiento, un 40%, frente al 8% en el grupo de placebo. A nivel de vacunas y aumento de la respuesta T, los estudios más espectaculares vienen del grupo de Louis Picker, no quiero dejar pasar la ocasión sin comentarlo. Son vectores CMV en modelo de simio. Estos vectores consiguen una protección en este modelo profiláctico de infección en modelo de simio. Por ejemplo, aquí se incluyeron 8 sujetos y 7 controlaron. Estos sujetos estos monos estaban infectados, puesto que tenían respuesta CD4 y CD8 VIH específicas, y de hecho, cuando se transferían estas células a sujetos no infectados, pues replicaba la viremia. Este mecanismo parece que es mediado a partir de un MHC de clase E y MHC de clase 2. Otros compuestos que se están utilizando, como sabéis, son la interleuquina 15, que aumenta la respuesta NK, como nos han comentado en la charla esta mañana, pero se está utilizando los superagonistas de interleuquina 15. Interleuquina 15 se modifica, se une a una proteína de fusión y a un anticuerpo, y esto facilita el efecto de la interleuquina 15, no solamente a nivel de migración, sino que también parece a nivel como agente reactivador de la latencia. Y también tenemos los SMAX mimetics, que son moléculas que se están utilizando para inducir apoptosis de células infectadas a través de la vía de caspasa-8 o también como agente de reactivador de la latencia a través de una vía de no canónica de NF-κB. Por ejemplo, aquí en este estudio muy interesante lo que hacen es monos, infección y tratamiento, y después hacen la intervención solamente con tratamiento antirretroviral, tratamiento con una combinación de 4 BNAbs, tratamiento con los BNAbs y los SMAX mimetics y con la triple combinación con el agonista de interleuquina 15. Aquí podéis ver en los grupos morado y rojo, donde tienen SMAX mimetics y los BNAbs, cómo se producen una reactivación del virus durante la intervención, y lo importante de este trabajo es que las combinaciones con SMAX mimetics consiguieron disminuir los niveles de ADN en tejido, tanto en órganos linfoides como en médula ósea, como en bazo y también en sangre periférica. Y esto iba acompañado en aquellos sujetos que pudieron hacerlo de un aumento de la respuesta CD8 virus específica. También os quería comentar los immune checkpoint blockers. Aquí tenéis un ensayo también realizado en modelo de simio,
donde los sujetos fueron tratados solamente con tratamiento antirretroviral, con una vacuna a partir de DNA MVA y agonista de interleuquina 7 y un adyuvante basado en CD40, y también una vacuna junto un anti-PD1. Entonces, lo que podéis ver aquí en rojo era que aquellos sujetos vacunados con anti-PD1 eran aquellos monos los que tenían mayor respuesta a CD8 específica. No controlaron la carga viral tras la interrupción, pero sí que bajaron el set point de la carga viral. Lo más interesante de este artículo es que consiguieron aumentar la respuesta CD8 virus específica en tejido a aquellos sujetos que estaban vacunados, aquí en azul y en rojo, y de manera muy interesante, solo con la combinación con anti-PD1 consiguieron que esas células VIH virus específicas, SIV específicas, penetraran en el centro germinal, que como sabéis es donde se produce la mayor infección. Además, de manera interesante, solo fue en esa condición donde consiguieron disminuir la cantidad de ADN en ganglio. Por último, ya dar una pincelada de que no solo de células T vive el hombre, sino también se están realizando artículos muy interesantes de células NK. Aquí, por ejemplo, tenemos este artículo del grupo de María José Buzón y también de Enrique Martín Gallo, donde podéis ver cómo las células, donde ellos han visto cómo las células NK están desgastadas, mediante la inspección de KLRG1, eso frena la capacidad antiviral que tienen estas células NK. Entonces han comprobado que terapéuticamente, administrando este anticuerpo ante KLRG1, consiguen aumentar esta respuesta NK. Aquí podéis ver ensayos ex vivo con el anticuerpo anti-KLRG1, cómo se consigue disminuir la cantidad de P24, y estos son ensayos análogos con reactivación, cómo se consigue disminuir la cantidad de virus. Por límite de tiempo, pues lo dejo aquí. Obviamente hay más aproximaciones todavía, yo creo que he comentado las más importantes, y ya solo quería agradecer al grupo de controladores de la RIS por todo el trabajo que hicimos en el pasado y que os he mostrado de este trabajo en equipo de compañeros. Después al grupo de infección por VIH, especialmente a Luis López Cortés y al resto de clínicos. Después a los excomponentes de mi laboratorio, Bea Domínguez y Laura Tarancón, por su trabajo en controladores, al igual que Reyes Jiménez por su trabajo en PDC junto con Carmen Gasca, a Carmen Gasca por su trabajo en controladores en el reservorio, y especialmente a Joana Vitallé y a Sara Bachiller por su trabajo que están realizando en tejido, y a nuestros colaboradores, el grupo del Dr. Richard Kopp y Matthias Listerfeld. Muchas gracias.